el peligro de ser destruido. Fíjense algo bien importante dentro de lo que es el tema que estamos tocando. Y vamos a hablar de un personaje de la Biblia que en algún momento fue extraordinario, como Dios lo usó. Y sobre todo se recuerda hasta en las escuelas seculares la historia de Sansón. A Sansón lo ponían en la escuela secular hasta con músculos, porque en la historia bíblica dice que era un hombre que tenía una fuerza increíble. Era imposible que el enemigo lo pudiera domar. Y era uno de los jueces de Israel. Se cree que ya es el último de los jueces de Israel. Era un hombre demasiado usado por Dios. Pero habían ciertas cosas que tenía Sansón. Y es que Sansón actuaba mucho por su impulsividad. Era muy impulsivo. Era un hombre que se dejaba guiar siempre por sus instintos naturales y carnales. O sea que si usted analiza el registro bíblico del nacimiento, o sea, de la vida de Sansón, se da cuenta que Sansón nació por voluntad divina. O sea que Dios permitió que Sansón naciera, porque la Biblia dice que sus padres eran estériles. O sea que la madre de Sansón no podía, hermanos, procrear hijos en su vientre. Miren lo que dice la Biblia, Jueces capítulo 13. Estamos estudiando la palabra del Señor. Amén. Y dice la Biblia, verso 13, capítulo 13, versículo 1. De ahí vamos a partir. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Analicen esta parte. En el libro de los jueces se relata una vez tras vez, se relata la apostasía en la que el pueblo caía. Mientras Dios los ayudaba, estaba bien, pero cuando el juez que Dios suscitaba para ser el que iba a liderar la nación, cuando ese juez moría, el liderazgo se iba. Israel volvía otra vez al pecado de idolatría y de apostasía. Entonces Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Pero dice la Biblia, Israel, hermanos, tenía la gran necesidad de ser ayudado. Y Sansón nació con ese propósito. Dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Se da cuenta que aún el nacimiento de Sansón fue por intervención divina. O sea que Dios fue el que lo hizo nacer, hermanos, por un milagro. Porque su madre era estéril. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril. Nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Pero desde ese momento vienen las prohibiciones de Dios. Porque acuérdense que Sansón nació con un propósito especial.
pero nació por un milagro divino. Pero luego que la mujer, la madre de Sansón, es estéril, el ángel de Jehová visitó la casa de Manoa para poder, hermanos, traer y hacer que ellos procrearan un niño. Y en el verso 4, ahora pues, dijo Dios, no beberás vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Se da cuenta que desde que este niño todavía no ha nacido, ya Dios planificó cómo iba a ser su vida. Nazareo quiere decir separado para Dios. Que el niño iba a ser su aspecto en el servicio directamente a Dios. Aún su madre, el ángel de Jehová le dice, no bebas vino ni sidra a partir de hoy. Y el niño será nazareo. Dicen que el nazareato se hacía de varias maneras, pero una de ellas era que podía ser alguien nazareo para toda la vida. Y hay veces se hacía, hermanos, los votos de nazareo para un tiempo determinado. Después que se cumplía el tiempo, los votos, la persona podía hacer su vida normal. Pero en el caso de Sansón, Dios lo había separado para ser separado para Dios toda su vida. Se da cuenta que esto tiene mucho que ver con el cristianismo, porque el cristianismo es igual. Nosotros no somos separados para Dios temporalmente. El hombre usado por Dios, la mujer usada por Dios, Dios lo separa para que viva para Él hasta que se muera. La Biblia dice en santidad y en justicia todos nuestros días. O sea que el cristiano no puede ser santo una semana y una semana diablo. Tenemos que ser santos. Por ejemplo, los que ministran en los altares, pues no es que se preparan en oración y en ayuno solamente una vez al año, no, se preparan siempre, porque ellos están fluyendo a través de la unción del Espíritu Santo. El que le sirve a Dios tiene que estar separado para Dios en todos los aspectos. Entonces la mujer le da información a Manoa y le lleva la información, para irme saltando un poquito esta parte. Y la mujer le dice a Manoa, se me ha aparecido un varón de Dios y me ha traído un mensaje. Y dice que yo voy a concebir y que vamos a ser padres. Entonces Manoa, cuando oye aquello, porque él no estaba en el momento cuando fue la reunión con el ángel, entonces Manoa dijo, bueno, veamos qué dice el verso 8. Dice que entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y dice la Biblia que Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Y estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. ¿Qué hizo Manoa? Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón de Dios. Y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él?
El ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, y no tomará nada que procede de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, y guardará todo lo que le mandé. Miren, desde ese momento que se prepara cómo iba a ser la vida de Sansón, Sansón no tenía, hermanos, opción más. Simplemente iba a ser consagrado para Dios, porque él tenía una misión importante que cumplir. Desde ese momento Sansón iba a fungir para lo que Dios lo había separado. Por ende, que cuando vemos a Sansón cayendo más tarde en desgracias, en pecados, porque una de las cosas, número dos, que tenía Sansón, es que Sansón era muy atrapado y muy deleitoso con las cosas de la carne. Por eso es que los especialistas en esta materia dicen que Sansón tenía carisma, pero no tenía carácter. Hay gente que tienen buenos talentos y dones y se desarrollan en ellos, pero tienen caracteres totalmente destruidos, desbaratados. Son personas débiles a la hora de las ofertas de la carne, mujeres y hombres en las iglesias. Hermanos, tienen grandes habilidades. Dios los usa en la alabanza, Dios los usa en la prédica, Dios los usa en hablarle a los perdidos. Pero cuando vienen las tentaciones a su vida, no tienen carácter. Satanás los arrastra. Por eso es que en el evangelio no es tener carisma. En el evangelio no es tener, hermanos, talento. No es que se manifiesten dones, sino tener un carácter firme para poder perseverar contra todas las trampas y tentaciones que el diablo ofrece. Yo conozco gente que son muy bonitos en las cosas de Dios, pero son temporales. Estos cristianos fungen un tiempo, pero a los días andan caídos. El mismo espíritu de Sansón se les metió a ellos. Los usa Dios en echar fuera demonios. Los usa Dios en hablar lengua. Los usa Dios hasta en profecía. Los ha usado Dios. Que yo soy un poco escéptico. No es que no creo, sí creo. Pero los usa Dios en muchas cosas bonitas y talentos hermosos. Pero a la hora de tener carácter son aguados y flojos. Satanás los arrastra. El enemigo los desbarata. Por eso es que la gente dice: el hermano Julano era muy usado por Dios, era muy usado, pero se quedó en el pasado, era muy usado. ¿Y ahora qué pasó? Veamos, dámosle un recorrido más a la Biblia. Están aquí los hermanos. ¿Están contentos, verdad, hermanos? Mire lo que dice la Biblia. Capítulo 14, versículo 1 de los Jueces. Dice la Biblia que descendió Sansón a Timnat. Vino en Timnat y que dice, vio una mujer de las hijas de los filisteos. Mire cómo empieza esta historia de este hombre tan fuerte y poderoso. Pero solamente su vida y su conducta eran totalmente perversas. Y dice la Biblia, aquí están en el verso 2, ¿verdad, hermanos? De las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer, porque le declaró a sus padres que había visto una mujer, ¿a dónde? En la tierra de los filisteos. Pero su padre, como un líder espiritual para ese tiempo, se le dice la Biblia que se le paró firme
Y le dijo su padre y su madre, le dijeron: no hay mujer entre las hijas de los hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. En otras palabras, las normas de Dios no le importaban. Así hay muchos cristianos que andan jugando con el pecado. Dios los está levantando, Dios los está usando, Dios los está respaldando, Dios les está dando, hermanos amados, bendiciones especiales en el ministerio. Pero hay gente que no tiene carácter firme, porque son poseídos por los deseos carnales que son ingobernables. ¿Sabe cuándo son ingobernables? Cuando dejas que la materia pecaminosa te gobierne, cuando bajas la guardia, cuando abres las puertas de tu vida para que el diablo se mete. Y ya por último los arrastra, los despedaza, hermanos, y no importa si son titulados. Al diablo lo que menos le importa es el título. Si titulados hasta con universidades bíblicas, los anda tragando pecado allá afuera. Por eso es que de la vida de Sansón se aprende tantas cosas. Conocía las normas, pero las violaba. ¿Cuántos cristianos conocen las normas de Dios? Pero a la señora no le importan las normas de Dios. Al hermano no le importan las normas de Dios. El hermano dice: no, hombre, si un pequeño desliz no es nada. Pero el peligro de andar de cola caliente es que se lo va a llevar el diablo y lo va a desbaratar. Y el problema es que hay un peligro tan grande, hermanos, para el cristiano que está siendo usado por Dios. ¿Cuál es el peligro más grande? Que nuestro testimonio, una vez que se daña nuestro testimonio, es nuestra carta de presentación. Y sin testimonio no se puede predicar el evangelio. Usted puede tener oratoria, usted puede tener un vocabulario tremendo, teológicamente hablando, pero si dañaste tu testimonio, dañaste y destruiste, ¿qué cosa? Tu carta de presentación. Si acabó tu mensaje. Que Dios nos ayude. Su mamá y su papá se le pararon al frente. No hay mujeres aquí entre tu pueblo para que tomes una. ¿Por qué tienes que ir a tomar de esos pecadores malvados y perversos? Lo estoy parafraseando. Si aquí hay mujeres para tomar. ¿Y qué le dijo él? Es que me agrada. O sea que los impulsos naturales eran más fuertes en la vida ingobernable que tenía Sansón. Por eso es que Sansón es el tipo de cristiano que fuega con el pecado, hermanos, pensando que no se va a quemar. ¿Están aquí los hermanos? ¿Está contento, hermano? ¿Está feliz? ¿Está gozando? Deleítete en Dios, porque esta es una enseñanza para nosotros. Es una enseñanza para nosotros. Amén. Dios lo bendiga en este momento. Miren lo que dice la Biblia. Váyanse a Proverbios. Quiero leer con ustedes Proverbios. Y versículo 27. Y versículo 28. Miren lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 6, versículo 27 y 28. Es bueno y es muy importante que demos esta lección, porque hay muchos Sansones en las iglesias, pero son cola caliente. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Pregunta. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Yo pregunto.
Vaya a caminar usted sobre brasas. A ver qué pasa. Se le van a meter en la calcañal hasta adentro. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Imposible. ¿Estará el hombre metido en tentaciones pecaminosas sin que caiga en pecado? Imposible. ¿Andará el hombre visitando gente corrupta sin que se vuelva corrupto? Imposible. Por eso es que no podemos andar jugando con la tentación, porque vamos a terminar quemados. Alaba lo que Él vive. Yo no sé qué tiene eso, pero hermanos, siempre lo prohibido y lo que Dios prohíbe es lo que el hombre animal más desea. Él puede tener la mujer más bonita en la casa, pero si le aparece una escoba con falda o con pantalón, si es mujer, lo enloquece, igual al hombre, a la mujer, pues. Y lo mejor lo tiene en la casa, y lo pasajero y lo barato está allá afuera. Pero el hombre dice: no, hombre, es que yo no he tenido esa mujer, la quiero tener. Sansón conocía las reglas. No es que a Sansón, hermanos, estaba desprovisto de las reglas de Dios. Él conocía las reglas. Por eso es que para ningún cristiano, para ninguno de nosotros es justificable cuando caemos bajo las trincheras del pecado y de los deseos carnales. Para nadie de nosotros. Mejor el que es honesto diga: caí por cobarde. Y no mañana limpiándose en la vida de un hermano de la iglesia santo. Hermanos, hay cobardes que se van al pecado a pecar. Y así como sos valiente para ir a tragar pecado, debes de ser valiente y honesto para decir que el cobarde sos tú. Pero hay muchos que se limpian, hermanos amados, cuando se van a pecar. Pues después que vienen de pecar o andan pecando, dicen: me caí por el hermano frijol. Y más que ese frijol negro, me caí por ese negro. Te caíste porque te gusta tragar pecado, porque te gusta andar haciendo la maldad. Dígame, ¿qué persona fuera de Dios prospera? ¿Qué persona fuera de Dios es bendecida? ¿Qué persona fuera de Dios tiene paz? Ni una. La gente dice: no, el hermano le va mejor y que no es cristiano. Pero el diablo lo hace comprar la droga más cara, lo hace comprar el alcohol más caro. Vive miserable, con zozobra, con deseo de matarse. Sansón representa el hombre usado por Dios, hermanos, pero que jugaba con el pecado pensando que nunca le iba a llegar su día. Y ese es el peligro más grande para el ser humano. Yo he dicho predicando siempre que Dios no paga los viernes ni paga los sábados, pero siempre paga. Eso sí, sepa lo que Dios no es como los empleadores de esta tierra. Dios no es como los empleadores de este mundo, que te pagan los viernes y los sábados. No, Dios siempre paga. Haga algo bueno y le paga a Dios. Haga algo malo y usted va a ver los latigazos y los azotazos que usted se va a comer. Y la gente vive en miseria y saben que están desbaratados. Y saben que no tienen futuro sin Dios. Y saben que se están quebrando los últimos pedazos de muela que tienen. Pero siguen pecando cuando el Señor les ofrece oportunidad. Amén, hermanos. Sus padres se le pararon y él dijo: me agrada. Esa es la que me gusta. Amén.
Y el verso 4, aquí es donde muchos teólogos dicen, pero Dios es que lo incitó para hacer eso. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ese fue el recurso y ese fue la canalización que buscó este hombre llamado Sansón. Dios hubiera buscado otras maneras de llegar a los filisteos, pero como él en su corazón puso mirar a una mujer, hermanos, una mujer pagana, entonces al final Dios tenía que glorificarse, porque Dios tenía que defender a su pueblo. Hay veces uno dice cómo Dios usa al hermano y el hermano pecando. Cómo Dios usa al hermano y el hermano pecando, y lo puede tener hasta 6, no sé cuántos años, o un año, no sé cuántos años pecando. Y canta, y que predica, y que ora, y hasta lenguas habla, y hasta danza en el espíritu. Y uno dice, ¿cómo es eso pues? Pero a los días ten por certero que se le va a declarar el pecado que tiene oculto. Porque la Biblia dice, no hay pecado que quede en oculto que no salga a la luz. Siempre va a salir el pecado a la luz. Por eso es que la gente dice, no, si Jehová fue que lo incitó para hacer eso. No, ese fue el camino que escogió Jonás. Y ese fue el camino que él canalizó. Y por ende Dios en ese camino se glorificó, pues. Porque el propósito de Dios era salvar a su pueblo. Por eso es que el apóstol Pablo dice una palabra tan importante en 1 Corintios capítulo 9. Veamos qué dice el capítulo 9 de Corintios y versículo 26 y 27, si no me equivoco, hermana Lupita. Veámoslo como dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la Biblia. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Se da cuenta que un heraldo eran los mensajeros, eran los voceros de los reyes en los parques, en los lugares, hermanos, en los pueblos. Eran los voceros en todas las partes de todo tipo de lugares donde llevaban la información. Los voceros eran los anunciantes de los reyes. Y el apóstol Pablo dice, no vaya a ser que yo sea un heraldo, un vocero, un anunciante para muchas personas, pero yo mismo voy a ser eliminado. En otras palabras, yo voy a ser puente de salvación para que otro se salve, pero el puente se quede y la gente pasa. Ese es el peligro más grande del evangelio, que podemos ser bendición para que otros se salven a través de Dios como un recurso, pero al final nosotros vamos a hacer una pérdida. ¿A usted le gustaría eso? ¿Le gustaría al final usted solamente ser un puente para que cruce el hermano Panchito? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, hermano? Por eso es que cuando se estudia de Sansón, y luego miren, Sansón desarrolla la fiesta, hace todo, y al final se casa con esta muchacha. Ni siquiera la disfrutó, pues. Porque al final hizo unas preguntas, unas enigmas ahí, y colocó la experiencia con el león, y al final le dijo a su mujer, porque este hombre tenía un corazón barato, era fuerte, pero con un corazón débil. Ligero la mujer lo involucró y le dijo, dime, ¿por qué? Porque le habían amenazado que hasta allá la iban a quemar los tipos. Porque él les dijo, si en el tiempo de los 7 días de la boda, que dura mi boda, no me declaran ustedes este enigma, una pregunta, ustedes me van a regalar 30 mudas, si no, yo voy a ir a buscarlas y se las voy a dar a ustedes. Al final la mujer le declaró el hombre en el casamiento. Y cuando vienen aquellos le dicen, ¿y qué más
dulce que la miel y que más fuerte, más devorador que un león. Allí mismo él cayó y se enojó tanto que ni tocó quizás a su mujer aquel de bravo, sino que se fue a matar 30 de ellos mismos y les trajo las mudas y se los dio. Era terrible. O sea que no se niega que tenía carisma, tenía poder, tenía tanto, hermanos, que la gente puede llegar a confiarse en esa condición. No, si ayer me salió bien. Ayer no me vio mi mujer cuando yo estaba haciendo esto. Ayer no me vio mi esposo cuando yo estaba haciendo esto. Ayer no me miró el pastor, si pasó enfrente de mí, me miró la cara, pero se fue de lado. La gente dice, ni cuenta se dio, hombre, que soy el diablo. Pero el pastor no se ha dado cuenta. Pero hay un ojo divino del que tú no te vas a escapar. Pero hay una saeta que es la saeta de Jehová. De esa no se salva nadie. Amén, hermanos. Cristo vive. Y era tremendo. Pero hizo tantas cosas. Al final Dios lo utilizaba como un recurso y como un vaso. Pero vemos también a la finalidad de su ministerio. Porque Sansón gobernó 20 años a Israel. En los 20 años salvó a Israel de la mano de los filisteos. Los filisteos vivían en Gaza, vivían en Ascalón, vivían en las ciudades aledañas a Gaza, en Asdod. Ellos poseían en Ecrón, todas esas ciudades las tomaban ellos. Entonces, algo que pasa es que cuando Sansón, los mismos filisteos le temblaban pues a Sansón. Porque sabe el diablo que Dios ha depositado una unción tan especial en un hombre, que el diablo sabe que de una manera factible no lo va a vencer. Pero el diablo coloca el bocado de acuerdo a cómo es la estatura del hombre. Porque el diablo, si no, hermanos, el diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo anda buscando la más mínima, pero la más mínima oportunidad minuciosa para poder ingresar. ¿Ustedes creen que a Primera de Pedro 5:8 se escribió de balde? No. Primera de Pedro 5:8 se escribió para que los cristianos aprendamos a tener temple espiritual, firmeza, sobriedad, y no andar a medias en el evangelio. Miren lo que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como venado, anda buscando a quien devorar. ¿Verdad que bien se sabe en la palabra? Dice la Biblia que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es que el diablo devora ministerios exitosos. El diablo devora líderes maravillosos. Devora predicadores de la palabra poderosos. Hermanos, si anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que seamos sobrios. En otras palabras, no vamos a evitar que las tentaciones lleguen, jamás, jamás. Pero sí vamos a evitar caer en ellas. No con la fuerza física, sino con la fuerza que viene del cielo. ¿Están aquí los hermanos? ¿Está gozándose? Por eso dice la Escritura en el verso 9 del capítulo 5 de Primera de Pedro: al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Firmes en la fe, sobrios. Nos vamos a parar en la palabra, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es usted el único. No piense que es usted el único que está sufriendo, que está batallando, que está pasando pruebas, que está pasando luchas, porque hay veces el cristiano, el diablo lo ridiculiza y le dice: tú eres el único, mira chulada, que estás aquí en la iglesia sufriendo. Estás sufriendo, hermosura. Solo tú eres lo único, tú eres la Coca-Cola de esta iglesia. Así le dice el diablo. Mentiras del diablo. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. Allá también hay Dalilas. Aquí también hay Sansones como proyectiles disparados. A donde quiera hay tentaciones, a donde quiera hay Jezabelles. A donde quiera hay, hermanos, tentaciones en todas partes. No es el único que está pasando una prueba de salud. No, somos muchos los que estamos batallando en este camino, pues. Pero hay que estar firmes. Alabe lo que Él vive. Por eso dice la Biblia. Imagínense, hermanos, que este hombre era tan fuerte que los mismos filisteos tenían temor a acercárseles. Y con una quijada de un asno había matado 1000 filisteos y los hizo pedazos, como a nada los agarró. Era tan fuertísimo que los mismos filisteos ya después lo rodeaban, pero no se acercaban. Eso es el diablo con los hombres de Dios, que están bien guardados y protegidos con la unción del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que no van a trabajar los demonios en hacerte caer y en hacerte ceder. Miren lo que dice la Biblia. Jueces capítulo 16. Antes de llegar a Dalila. Esto fue antes. Fue Sansón a Gaza, porque a este tipo no le gustaban las mujeres cristianas, solo las mundanas le gustaban. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera. Mire lo que dice la Biblia. Y se llegó a ella. Le gustaban las mujeres prostitutas. Pastor, ¿y cómo es que Dios lo usaba si este hombre se llegaba a las mujeres prostitutas de una manera cobarde, sin temor y sin respeto a Dios? Porque el favor de Dios estaba para su pueblo. Pero quiero decirte algo. A esos que andan siempre en pecado, Dios también les pone su límite. Porque no van a correr mucho tiempo. La Biblia dice: ten por cierto que tu pecado te alcanzará. Eso quiere decir, las consecuencias de tu pecado te van a llegar. Ahorita el venado brinca trancas y sale ileso. Hace muchas piruetas y no se cae del trapecio. Pero va a llegar un momento, hermanos, que su vida va a caer bajo el ultimato de las manos poderosas y serias de Dios. ¿No ha leído usted en la Biblia, en Hebreos capítulo 2 y verso 29? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver cómo dice la Escritura. Dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el 10:31 de Hebreos dice, vamos a ver. Dígamelo uno, hermano, en memoria. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una cosa es jugar con el pecado y hacer, hermanos, piruetas y hacer todo tipo de maldad y pensar que la gente se sale con la suya. No, que el Señor lo usa, pero ya viene su tiempo. Porque viene el tiempo en el que Dios te va a llevar a la pared, te va a arrinconar
Y Dios te va a hacer pedir cuentas, te va a hacer que des cuenta de lo que tú estás haciendo. Y aquí dice, mire, el capítulo 16, antes de irme de aquí. Y fue dicho en el versículo 2 de Jueces 16, 2. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y echaron toda aquella noche, le acecharon aquella noche. ¿Y qué dice el verso? A la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche. Y diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, y se las echó al hombro, y se fue y subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Dicen los expertos que se llevó, hermanos, 2.500 libras, como llevarse un pedazo de palito para arriba del cerro. ¿Usted cree que van a tener valor de seguirlo? Desde que les arrancó la puerta de los muros de seguridad, ¿usted cree que esta gente iba a ir tras Sansón? No, hombre, que eran tontos. Si agarró las puertas de la ciudad, que eran hechas de hierro, y los pilares terribles, se los agarró y los arrancó, y hasta los cerrojos se los llevó y se los levantó y se los tiró arriba y se los puso en el cerro. ¿Qué lo iban a seguir, hermano? Jamás lo iban a hacer. Desde ese momento tuvieron miedo, se daban cuenta que los mataba. Pero como el diablo sabía que no era enfrentándolo cuerpo a cuerpo, pero era conociendo la debilidad de él. Hay muchos hombres de Dios. Hay un hermano que predicaba y decía: cuidado con dar el secreto de tu unción y de tu debilidad. Uno no puede andar hablando con medio mundo cuando todo cristiano, todo hijo de Dios que vive en esta tierra está lidiando con algo. Usted no me diga que usted ya es santo, que ya llegó al cielo. Sí, estamos en el proceso de santificación y estamos practicando la santidad, pero todavía no hemos llegado al cielo. Y todavía estamos batallando y estamos peleando y estamos luchando. Pero nosotros, por eso el proverbista decía que mientras él dormía, decía él, pero mi alma velaba. El cristiano duerme y hasta durmiendo pelea con el diablo. Yo el otro día tenía un sueño y vi que en el sueño se me tiraban unas fuerzas tremendas, y hasta en el sueño le decía: el Señor te reprenda, Satanás. Hasta en los sueños peleamos con el diablo, porque tenemos una vida consagrada para Dios y Dios nos respalda hasta en el sueño. Bendito sea Dios. Una vez estábamos durmiendo con unos hermanos que van conmigo a predicar, y yo no les dije, pero ese día yo miraba a uno de ellos que estaba, y yo prendo la luz y digo: ¿qué le pasa? Y el hermano gritando, pues. Y yo digo: ¿qué le pasa a este siervo? Y lo quedo viendo, y yo sentía que era una guerra espiritual en la que él estaba. Me puse a orar por él. Y al final nunca le dije, pues se me olvidó. Pero estaba en una batalla, en una guerra. ¿Por qué? Porque nuestra guerra no es contra sangre, no es contra carne. Es cierto que el diablo usa carne y sangre, se mete en ello para hacernos la batalla y la guerra. Pero nosotros debemos de ser sabios y entendidos que no es con el lengua larga, no es con el difamador la guerra del cristiano. No, la guerra del cristiano es con el que lo posee a él. Por eso es que siempre que oramos: Señor, te reprenda, Satanás. Porque la guerra no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea que nuestra guerra es contra los demonios y los ángeles caídos y el mismo Satanás, que es su jefe. Amén, hermano.
Entonces este bárbaro agarró la puerta y se le desarmó la puerta de seguridad y se la botó. Pero entonces, después de esto, fue cuando dice la Biblia que en la ciudad de Sorek miró una mujer que se llamaba Dalila. Capítulo 4, versículo 4 del capítulo 16. Y ahí es donde los príncipes de los filisteos, sabiendo que no lo podían enfrentar cuerpo a cuerpo, pero ellos sabían que él tenía una debilidad. ¿Cuál es la debilidad de nosotros los cristianos? Déjese de orar, deje de consagrarse, deje de leer la palabra, y usted va a ver cómo esa carne que usted tiene tan fea se le hincha y comienza a desear pecado que no lo puede frenar nadie. Deje de orar, pues deje de orar un día, deje de leer la palabra, deje de congregarse, y usted va a ver cómo el diablo lo lleva como marioneta para andarlo en el pecado que él quiere meterlo. Por eso es que la consagración del cristiano es todos los días. Entonces vinieron los príncipes y le ofrecieron dinero, oro. Como no podrían vencerlo, mire lo que dice el versículo 4 en adelante, leámoslo pues. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llama Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza y cómo lo podrían vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Entonces fue cuando Dalila empezó, hermanos, su plan macabro para poderle sacar la verdad. Llegó a tal punto que él al principio le mentía, pero tanto importunaba su alma que aquella mujer engatusó tanto la vida de Sansón. Hermanos, lo doblegó tanto, tanto, tanto. Por eso yo he creído siempre, algo he creído yo, que la mujer tiene herramientas que las puede usar para bien, pero no las usa. Son más astutas las mujeres del mundo. Las mujeres del mundo hasta bailando rock and roll andan al viejo de 60 años allá en la discoteca. Sí. Las mujeres del mundo son más astutas, hermano. Son más sagaces que las mismas cristianas. Sí, yo no sé cómo hacen, pero convencen a los viejos, hasta los montan. Yo le he dicho a ustedes que yo he visto viejos con pañoletas y hasta en patinetas a la edad de 75 años. Y andan con la mujer joven en patinetas. O sea que las mujeres del mundo, hermanos, diabólicas, son terribles estratégicas. Las mujeres cristianas, cuando vienen al evangelio, dicen: ese no quiere usted, ese es fulano, pero de veras le digo que que se quede ese diablo, yo voy a buscar a Dios. Porque no usan su gracia, lo que Dios les ha dado. Una mujer cristiana puede convencer a su esposo sin necesidad de hacerle daño, simplemente con su amor y sus atenciones y su gracia preciosa, linda que Dios le ha dado. Dice que esta mujer endemoniada, Dalila, a tal punto que lo durmió tras sus rodillas, lo agarró, lo sometió, lo metió. A tal punto, veamos qué dice la Biblia. Vamos a leer con ustedes si están aquí todavía. Miren, lo voy a leer porque está bonito. No lo iba a leer, pero sí. Váyanse al capítulo 16 de Jueces y versículo 15. Aquí dice: y ella le dijo: ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo?
y me has engañado 3 veces. No me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Porque fue tanta la influencia y la persecución verbal de esta mujer en seducirlo, a tal punto que dice el escritor sagrado que su alma se redució a mortal angustia. Porque en otras palabras no le quedó salida. Y le descubrió pues todo lo que su corazón tenía. Y le dijo: nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapada mi fuerza, se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sabiendo Dalila que le había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos. Sansón, el hombre, hermanos, que había jugado tanto con el pecado, pensando que siempre las cosas le iban a salir igual. Aquí está el peligro más grande. El peligro más grande de la gente que juega con la tentación. Y que, hermano, y que hace una, hace otra, hace otra, hace otra, hace otra. Pero a los días cuando Dios se aparta de él, es lo más cruel que viene. Vamos a ver qué dice Jueces 16:20, que yo se los he predicado otras veces. Miren cómo Dalila durmió a Sansón. Veamos primero el verso 19. Y ella le hizo que se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le raspó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Mucha gente me dice: pastor, yo me voy a dejar crecer el pelo para tener fuerza como Sansón. Del pelo te vamos a guindar aquí en la iglesia. Gracias a Dios que a nosotros no nos sale mucho, Héctor. No tenemos ese problema. Pero hay hermanos ahí en la iglesia que andan unos peludos que se quieren dejar crecer el pelo. Aquí lo vamos a guindar de esa viga, mire, del pelo, para tener la fuerza que tenía Sansón. La fuerza de Sansón no estaba en su pelo, estaba en el secreto inviolable que Dios le había dado. Y era que Sansón tenía que guardar con debido respeto y seriedad a dónde consistía su fuerza. Y era en la obediencia a Dios como Dios lo había mandado. Una vez que Sansón reveló el secreto, reveló, hermanos, identificó el daño para su propia vida. Porque en ese momento la mujer rápidamente le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Me estoy pasando porque acuérdense que empecé 15 minutos tarde. En el verso 20, y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Ese es uno de los pasajes más tristes de la Biblia. Ese es uno de los pasajes más tristes de la Escritura. De un hombre que Dios estuvo con él y de un hombre que Dios lo había dejado. En la Biblia hay muchos pasajes tristes, como 1 Samuel 16:14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Triste.
Cuando usted oiga decir al hermano fulano, Dios lo usaba. Y ahora cuando no lo usa, qué tristeza más grande. Hermanos, porque cuando Dios está con nosotros, somos invencibles. Cuando Dios está contigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, puede hacer lo que quiera, pero no puede contigo. Una vez que te apartas de la obediencia de Dios, vienes a ser un títere en las manos de Satanás, el diablo. Otro versículo triste de la Biblia es Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otro pasaje, otro versículo muy triste de la Biblia. Pero Jueces 16:20. En ese momento, hermano, cuando Sansón pensaba que podía salir con la misma presteza, con la misma ligereza, así puede pasarte, amigo, colega, pastor, que nos siguen por esta transmisión, que tanto jugar con el pecado, con la maldad, de repente cuando quieras echar fuera un demonio, se te va a parar enfrente y te va a decir: a mí no me sacas para afuera, mentiroso. Yo vi un hombre que andaba comiendo conmigo, junto. Andábamos comiendo en un restaurante hondureño en Morristown. Cuando estamos comiendo en la mesa, llegó un amigo del mundo que practica la hechicería. Y lo quedó viendo él y le dijo: fulano, Dios te ama y te quiere ayudar y te quiere salvar. Y le dijo: mira, sinvergüenza, estás comiéndote la mujer de fulano, pícaro. Mejor no hables de Dios, que te voy a pelar la cara delante de la gente. Boca cerrada. Al hermano Iván que anda contigo, yo le acepto que me predique la palabra, pero a ti no, hijo del diablo, igual que yo. ¿Se da cuenta? Porque una cosa es cuando la unción está contigo, cuando la presencia de Dios está contigo, cuando la presencia de Dios te respalda, cuando el Espíritu Santo de Dios está contigo, las cosas son diferentes. El poder de Dios está contigo, la cosa es diferente. Cuando estás en pecado y cuando Dios te ha abandonado, se acabó tu tiempo. Ya no hay bendición para tu vida. Y en ese momento, los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadena para que moliese, y dice la Biblia, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que le había sido raspado. Se da cuenta, un hombre tan poderoso, fuerte, lleno de una unción especial, terminó dándole servicio a sus enemigos y de burla. Veamos qué sigue diciendo la Escritura. Hermana, sigamos para abajo. Dice aquí la Biblia, el versículo 24 del capítulo 16 en adelante. Y viendo el pueblo, o sea, los enemigos de Sansón, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Porque de eso es que sirve la gente cuando se aparta de Dios. Para diversión y para payaso de la gente. Así, para eso sirve. Para eso sirve, para escarnio. No necesita que ande pintura. El diablo lo toma de payaso, de títere. ¿Qué dijeron? Para que nos divierta. Mire cómo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. Oiga la palabra que se utiliza: juguete.
Y el juguete es algo que se utiliza para divertir a alguien. Delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Qué tremendo que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hay muchos apartados de Dios que allá afuera son juguetes del diablo, de burla, les sirven, de payaso los tiene. Pero bendita sea la misericordia de Dios. Porque aún en su muerte, porque ahora andaba ciego, aquel hombre vigoroso y fuerte, ¿por qué no siguió la línea de Dios? ¿Por qué no siguió mejor, hermanos, la directriz de Dios para ser bendecido? Pero aunque al final vemos que aún en su muerte, y como Dios, hermanos, Dios es un Dios de segundas y de terceras y de cuartas y de quintas oportunidades. A Dios nadie lo entiende. Pero este era el final que Sansón habría de terminar. No. Hay gente que no es el final de ellos terminar así. El final de ellos es terminar en victoria. ¿Y qué dice la Biblia? Sansón hizo una oración muy sincera después que sabe que había fracasado. Dice la Biblia en el versículo 26, y con eso cierro rapidito porque ya el tiempo se fue. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos principales de los filisteos estaban allí en el piso alto. Había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y asió luego Sansón de las 2 columnas de en medio de sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba con ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. ¿Se da cuenta? Aquí es donde muchos dicen: Sansón fue un suicida, porque él mismo buscó su muerte y murió, pero mató a todos sus enemigos. Porque Dios tiene siempre un recurso importante que usar. Quizás no es la voluntad de Dios que alguien muriera así, pero como Dios tenía planes para salvar a su pueblo. Pero al final, hermano, en Hebreos, Sansón aparece como uno de los héroes de la fe. Ahora solo Dios sabe si Sansón se perdió, o Sansón vivió, o Sansón se salvó. Veamos Hebreos, y ahí pónganse de pie para que hagamos una oración juntos por alguna persona que necesita a Cristo, de los que están aquí en esta hora. Véanlo, Hebreos capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe. Amén. Dice el verso 32: porque os digo, porque más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Así dice la escritura. Están allí, ¿verdad? Y de Sansón y de Jefté de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Solo Dios sabe si Sansón se salvó. Pero lo que sí sabemos en el relato bíblico, que la vida que Sansón vivió nos da una enseñanza para nosotros.
¿Era la voluntad de Dios que Sansón muriera ciego? No. ¿Era la voluntad de Dios que Sansón muriera junto con sus enemigos? Tampoco. Pero esa fue la decisión que lo llevó a Sansón a morir así. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde por el peligro del descuido espiritual. Dios te bendiga. Compártela con alguien esta prédica.